Bienvenidos a Crosspoint Español en esta mañana fresquecita. Estas son las que me gustan a mí. Yo lo digo una y otra vez. Una vez uno se pone gordito, uno aprecia estas mañanas. A ustedes que les gusta el calor, no se preocupen. Ya van a llegar sus 11 meses y medio de sudor y humedad y ustedes serán felices. Déjenme tener este día a mí. Muchas gracias. Bueno, a los que están con nosotros en esta mañana, gracias por traer la iglesia a esta facilidad. Y a los que nos ven a través de la transmisión, muchas gracias por estar en sintonía. Esta mañana nosotros continuamos nuestra serie Siguiendo Juntos a Jesús. Esta serie basada en el Evangelio según San Marcos. Como mencioné el domingo pasado, en este Evangelio el autor Juan Marcos, él básicamente está recopilando las memorias del apóstol Pedro. Memorias del tiempo que él había pasado con Jesús durante su ministerio en la tierra. Y como se estima que este evangelio fue escrito alrededor del año 60 después de Cristo, es posible que este evangelio haya sido dirigido a una iglesia que estaba pasando por la persecución del emperador romano Nerón. Y como este evangelio nos presenta a un Jesús que establece su reino, no a través de conquistar, sino a través de servir a los demás de una manera que nadie se espera. Un mensaje general de esta serie va a ser que no importa qué etapa de nuestra vida estemos pasando, sea una etapa fácil, sea una etapa difícil, la mejor decisión que nosotros podemos tomar es vivir la vida de servicio que vivió nuestro Salvador. En todo momento, en toda temporada. El problema es que muchas veces nosotros entendemos incorrectamente qué es servir a los demás. Nosotros empezamos a definir el servicio a los demás de maneras diferentes. Y para servir a los demás, pues, nos inventamos dones espirituales que no existen. Como el don de la amonestación, el don de regañar, el don de correr. Esos dones no están en la Biblia. Oye, y el don de la parejería tampoco está. Eso me recuerda una vez que yo, como un cristiano reformado joven, hace un paquete de años, yo fui, esto es verdad, yo fui al servicio de otra iglesia y durante ese servicio, de principio a fin, esto me da una vergüenza admitirlo, pero esto sucedió. Durante el servicio de principio a fin, yo me propuse tomar nota de todas las cosas que ellos en esa iglesia podían hacer mejor. En caso de que algunos de ellos pues me pidieran mis observaciones. Pues yo iba a sacar mi teléfono pues con la lista de cosas que había anotado. Lo bueno es que el Señor desde entonces me ha mandado como 2 o 3 visitas de esa forma desde que yo soy pastor. Qué rico es, ¿verdad? Cuando te toca a ti. Pero Dios en su misericordia me libró de tener esa memoria vergonzosa en mi mente, porque imagínense, yo no sé por qué, pero nadie me pidió mi opinión ese día. Pero lo que es verdaderamente triste del asunto es que en esta mañana yo recuerdo todavía algunas de las críticas que yo tenía para esa iglesia. Pero si usted me pregunta, yo no tengo ni la memoria más remota de lo que se predicó ese día. Yo no estaba atendiendo. Estaba pendiente a qué criticar. Es trágico darme cuenta que para toda la palabra que yo había aprendido, toda la teología que yo había aprendido, toda la doctrina que yo había aprendido, ese día mi actitud crítica me hizo completamente resistente, completamente inmune a la palabra que Dios tenía para mí ese día, a la palabra que Dios tenía para beneficiarme a mí ese día. Me pasó a mí por encima. Yo no sé si recuerda que no recuerdan si ustedes no estaban aquí cuando empezamos la adoración. Les tiré finamente, perdón. Esta mañana, al comenzar la adoración, para el 98% de ustedes, yo los amo. Comenzamos con Hebreos 4 y leímos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ya tengo que dejar el relajo.
leímos Hebreos 4 donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Si eso es verdad, si la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿por qué no me hizo efecto ese día? Porque yo no me acuerdo ni de qué predicaron. ¿Por qué tan frecuentemente se siente de esa manera desde la perspectiva del predicador también? Uno se pregunta. ¿Por qué cuando compartimos la palabra de Dios a veces uno se siente como si uno le estuviera hablando a la pared? Cualquier persona que haya estado en la posición de enseñar puede dar testimonio de eso. Porque a veces me da la impresión que uno enseña y la gente lo que termina es empalagado de Biblia y a veces el estudio lo que termina es afectando a la gente negativamente. ¿Cómo es posible que en un punto de mi vida mi estudio de la palabra de Dios fue contraproducente para mi alma y resultó en que yo fuera una persona más y más arrogante? ¿Por qué eventualmente, gracias a Dios, cambiaron las cosas en mi caso? ¿Por qué? Porque no me quedé bruto. Porque hay gente que parece que lo entiende desde el principio y no tienen que aprender por cabeza propia. Porque yo los he conocido. Gente que no ha tenido que pasar por esa etapa. Porque hay gente que nunca son afectados por la palabra de Dios. Eso sí que asusta. Cuando uno ve el libro de Marcos, nosotros tenemos endurecidos, interesados, fariseos, confundidos y convencidos. Y hoy en día, al predicar la palabra, ¿usted sabe qué yo encuentro? Endurecidos, interesados, fariseos, confundidos y convencidos. Lo mismo. El pasaje que nos toca en esta mañana nos dice que la diferencia se encuentra en el corazón de la persona que recibe la palabra. Porque es ese corazón que determina si de hecho tenemos oídos para oír. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias en Marcos. Vamos a estar cubriendo el capítulo 4 desde el verso 1 hasta el 32. No se preocupen. El domingo pasado vimos que la gente que rodeaba a Jesús, pues ellos estaban llegando a sus propias conclusiones en cuanto a él. Para algunos familiares de él se había vuelto loco. Para los líderes religiosos de entonces, ellos llegaron a la conclusión de que Jesús estaba poseído por el príncipe de los demonios. Y Jesús declaró a lo último que los que eran parte de su grupo íntimo eran los que hacían su voluntad. Pues cuando vemos esto, una buena pregunta que nos podemos hacer es, si todos oyeron las mismas palabras de Jesús, si todos fueron testigos del mismo ministerio, si todos vieron los mismos milagros de Jesús, ¿por qué estos grupos reaccionaron de maneras tan diferentes? ¿Y para qué entonces insistir en proclamar a Jesús si parece que solo una minoría entiende y recibe el mensaje? Eso es lo que este pasaje nos va a responder. Y aunque vamos a estar cubriendo Marcos 4 del 1 al 32, pues ahora mismo yo quiero comenzar leyendo solo el fundamento de este pasaje. Eso es lo que vamos a leer juntos. Vamos a leer los versos 1 al 9 juntos y después voy a estar exponiendo el resto. Voy a comenzar con la llamada parábola del sembrador. Y estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Y se sentó, y toda la multitud estaba en la tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas. Y les decía en su enseñanza, escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó y por no tener raíz, se secó.
Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y añadió, el que tiene oídos para oír, que oiga. Esta es la palabra del Señor. Padre nuestro, te damos gracias por esta ilustración y por todo lo que esto significa para nosotros. Señor, como dije al final del tiempo de la adoración, esto es lo que nosotros deseamos, que tu palabra verdaderamente haga impacto y que dé fruto en nosotros. Pedimos por eso, Señor, una vez más que tu Espíritu nos ayude a entender, como pedimos todas las mañanas, Señor. Nosotros nunca entendemos a través de la fuerza de nuestro intelecto, Señor. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para entender. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos ayude a entender que tú eres el Señor de la semilla, que tú eres el Señor de la siembra, que tú eres el Señor de los diversos suelos y que tú eres el Señor de la cosecha. Y que nuestro deber es confiar en tu fidelidad y en tu poder. Señor, ayúdanos a mostrar esa confianza, Señor, sencillamente mostrando a tu Hijo al mundo, mostrando a Jesús, quien con toda certeza va a atraer a su pueblo. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a perseverar en el nombre de ese mismo Jesús. Amén. Yo apoyo que los asuntos de la iglesia se traten con transparencia y que se traten con profesionalismo. Pero una desventaja de que nosotros tratemos a la iglesia como a los negocios es que hay una exigencia de uno estar reportando nuevos conversos. Especialmente cuando uno es una plantación al principio. La gente que te está apoyando económicamente, hay una palabra en español, sponsoring, tus patrocinadores, gracias, quieren saber cuánta gente se ha convertido. Y quieren saber cuánta gente se ha convertido, como si uno los pudiera producir de la misma manera que un vendedor aumenta sus ventas si se esfuerza más y así sube su comisión. Entonces, a través de los años, yo he visto los trucos que se hacen dentro de la iglesia para inflar las cifras de convertidos. Yo ni siquiera me voy a poner a hablar de eso. Si usted viera las cifras que se reportan, usted pensaría que todos los domingos son días de Pentecostés. Exacto. Amada iglesia, ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué tenemos que manipular estos números? Tenemos miedo que Dios se atrase en el número de Él. Necesita nuestra ayuda. Es irónico que nosotros nos llamamos muchas veces misionales, pero a la misma vez cuando creemos que Dios no se está moviendo lo suficientemente rápido, pues confiamos más en el mercadeo que en la evangelización. Si nosotros comparamos la predicación de la palabra de Dios con esta ilustración que acabamos de ver de sembrar una semilla, pues esta sección del capítulo 4 del Evangelio de Marcos nos va a enseñar que no es necesario rellenar los números, porque número uno, la fertilidad de la semilla es asunto de Dios. Número dos, la receptividad del suelo donde se siembra esa semilla, adivine, asunto de Dios. Y la extensión de la cosecha, pues, es asunto de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa y es suficiente para lograr lo que Dios ha ordenado que se haga. Tempranito para que yo me agite. Esto nos deja con una invitación a todos nosotros que se resume en 3 palabras simples. Recibe, proclama, confía. Recibe la palabra porque hasta que Cristo venga, nunca vamos a estar en la posición de no necesitar instrucción o corrección. Yo necesito la palabra para mí mismo. ¿De qué vale que tú proclames si no estás recibiendo? Recibe la palabra. Aquí hay algo para ti hoy. Como había para mí ese domingo.
que yo desaproveché. Proclama la palabra porque nosotros tenemos esa responsabilidad y ese privilegio. Y confía en la palabra porque Dios promete que va a cumplir el propósito para el cual la envió. Al continuar este pasaje, después que Jesús comparte la parábola que acabamos de leer, esa gran multitud que dice al principio que Jesús se tuvo que ir a un barco a predicar porque lo estaban apretujando otra vez, esa gran multitud se desaparece de momento y solo quedan los 12 apóstoles y otros más que se quedaron oyéndole. Si ustedes empiezan a leer del verso 10 en adelante, ahí no lo dice, yo estoy especulando, pero a mí no me sorprendería si los que habían venido otra vez para usar a Jesús como curandero personal, al ver que él estaba solo predicando la palabra, dijeron, yo vuelvo cuando vuelvan los milagros. Decidieron que eso no les interesaba. Y después que se va esa multitud y solo quedan los que están interesados en la palabra que Jesús está compartiendo, pues entonces él procede a explicar el significado de las parábolas. Porque cuando está la multitud, Jesús habla en parábolas, la gente recibe las parábolas, se van. Para los que se quedan, Jesús las explica. Y la primera conclusión a la que podemos llegar es que la palabra de Dios es 100% efectiva. Eso sí, es cuando la palabra cae en suelo fértil. Pero antes de explicar el significado de la parábola, si ustedes leen entre los versos 10 al 13, cuando Jesús comparte la razón por la cual él hablaba en parábolas, aunque las parábolas muchas veces ilustran un punto para hacerlo más claro, él explica que en este caso en específico es como si hubiera estado haciendo lo contrario. Él las está usando como un filtro para distinguir entre los de afuera y los de adentro. Dejándoles saber que los que aman la palabra van a poder comprender más de la revelación de Dios porque son los que se quedan. Pero los que solo quieren aprovecharse y no están interesados en la palabra de salvación, pues eso no van a recibir ni más palabra, ni más revelación. Te quedas con parábolas nada más. Perdonen, no se los puedo hacer más bonito que eso. Esto se puede considerar como uno de los dichos difíciles de Jesús, porque nos enseña una verdad sobria. El comentario de Marcos titulado Un rescate para muchos, porque ni siquiera voy a tratar de pronunciar el nombre del comentarista, nos dice lo siguiente: cuando Jesús enseñó a las multitudes en parábolas, no se los hizo fácil. Lo que le dio a la gente fueron ilustraciones, pero sin explicación. Puso a sus oyentes en una situación en la que tenían que decidir qué hacer con esas imágenes. Podían no hacer nada o podían volver y preguntar qué significaba todo eso. Pero, por supuesto, cuando Jesús habla, hay mucho más en juego. Esas historias representativas, esas parábolas, tratan sobre si vamos a ser parte del reino de Dios o no. Por eso, si hoy puedes percibir el llamado de Dios, no endurezcas tu corazón. Bueno, cuando Jesús dice, el sembrador salió a sembrar, esto es una representación de alguien predicando el evangelio de salvación. Y de la misma manera que este sembrador esparce la semilla en ese estilo antiguo, no está escarbando y depositando las semillas y regando, no, está regando la semilla hasta sin mirar para que caiga en distintos suelos. De esa misma manera nosotros debemos proclamar lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su gente con la misma promiscuidad. Y es por eso que la semilla cae en diferentes tipos de suelos. El primer ejemplo es un suelo duro. Jesús lo explica de esta manera en el verso 15. Dice, estos que están junto al camino donde se siembra la palabra
son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Estemos conscientes que cada vez que se proclama la palabra de Dios, o sea, ahora, en este momento, ahora mismo, lo próximo que se sucede es que se desata una guerra espiritual. En el momento que yo termine de predicar, se va a desatar una guerra espiritual sobre usted, sobre su corazón. Y por más que este mundo quiera burlarse de nosotros por creer lo que dice la Biblia, es bien importante que nosotros sepamos que cada uno de nosotros aquí tenemos un enemigo mortal que no quiere lo mejor para usted. Un enemigo mortal que está profundamente interesado en que no le hagamos caso a la palabra de Dios. Él es alguien que está profundamente interesado en que si usted no ha recibido a Jesús como Salvador, que nunca lo haga. Él está profundamente interesado en que si usted ha recibido a Jesús como su Salvador, que no se deje dirigir por Él y que usted viva como le da la gana. Él está profundamente interesado en que si su relación con Dios se ha enfriado, que nunca se reconcilie. Usted tiene un enemigo que en el momento que esta palabra sale, Él va a tratar de llevarse esa palabra. Y si usted ignora las tramas de ese enemigo, el resultado va a ser que Él de hecho se va a llevar la palabra que ahora mismo está siendo sembrada en ustedes. Y tu sensibilidad al Espíritu se va a entumecer, se va a enfriar y te vas a volver más resistente al llamado de Dios hasta que llegues a la conclusión de que, ¿sabes qué? Estoy perdiendo tiempo en esta iglesia. Es culpa del pastor. Y un buen día decides desaparecerte para no volver nunca más. Eso también es lo que sucede cuando tomamos el estudio de la palabra como un ejercicio puramente académico, como un ejercicio puramente analítico. Y no buscamos ver cómo Dios nos quiere cambiar a través de lo que nos está enseñando. Cuando tú aprendes doctrina solamente para identificarte con una tribu, para decir yo soy de esto y no de eso. Así es como se hace un suelo duro. Los versos 16 al 17 nos dan el segundo ejemplo de un suelo llano, un suelo de poca profundidad. Dice el verso 16 al 17. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Yo soy músico, yo soy una persona que está bien conectado con sus emociones. Y siendo ese tipo de persona, déjame decirte que la prueba de que recibiste la palabra de Dios en verdad no es la emoción del día en que te convertiste. No son las lágrimas que derramaste ese día. Esa no es la prueba de que recibiste la palabra de Dios en verdad. Si nuestra conexión con el Señor es puramente emocional, nuestra conexión con el Señor no va a durar. Yo sé de muchos casos de personas que comenzaron con mucho entusiasmo, pero tan pronto las cosas se pusieron difíciles a causa de identificarse como seguidores de Jesús, pues ese entusiasmo inicial se va desinflando. Entre todos los países del mundo, pues este es uno donde nuestra fe pues todavía es tolerada. Pero eventualmente, como dice el verso 17, nos va a llegar la aflicción o la persecución por causa de la palabra, sino a través del Estado, a través de sus amigos o a través de su familia. Cuente con eso. No es si va a suceder, es cuándo va a suceder y cómo va a suceder. Por eso, no hagamos el show de que estamos buscando de Dios cuando en verdad solo estamos buscando los beneficios como el gentío. Y entonces encontramos que Jesús está compartiendo parábolas y decimos, esto está aburrido.
escudriñemos la palabra profundamente, de manera que el resultado sea el tipo de alegría, el tipo de gozo que permanece cuando la vida se pone difícil. El gozo que está ahí profundo en tu corazón cuando no te huelen ni las azucenas. El mismo gozo de Pablo cuando escribía desde la prisión en Filipenses. La gente siempre te pone Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero nadie echa para atrás un verso en Filipenses 4:12 donde dice, yo sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. Yo estoy gozoso pasando hambre. De tener abundancia como de sufrir necesidad. Él decía eso con gozo, porque su relación con el Señor no era puramente emocional, porque él escudriñaba la palabra y él conocía a su Salvador. Y si nosotros necesitamos que todo nos vaya bien para que nosotros podamos serle fieles a Dios, pues eso pues muestra un corazón llano, un corazón con poca profundidad. El tercer ejemplo en los versos 18 y 19 es el de un suelo espinoso. Si leemos en el verso 18, dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra. Las personas que escuchan el Evangelio de Jesús y dicen, fíjate, esto no está mal. Pueden ver el valor de vivir para el Señor. Lo pueden apreciar. Pero como dice el verso 19, las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. La palabra de Dios viva y eficaz a causa de los espinos de la vida se vuelve estéril. O sea, no se dan cuenta que Jesús es el tesoro de mayor valor en la historia del universo. Y deciden que hay otras cosas que quieren en la vida. Y como nosotros solo tenemos 24 horas al día y 7 días a la semana, pues llegan a la conclusión, bueno, si yo le doy el primer lugar a Dios en mi vida, pues yo no voy a tener tiempo para lograr todas estas otras cosas que quiero lograr y conseguir todas estas cosas que quiero conseguir. Y todas esas ambiciones, todos esos logros, cosas que muchas veces pueden ser buenas, se convierten en hierba mala, se convierten en espinas que ahogan la semilla y terminan tomando el primer lugar en el corazón de la persona, se convierten en el ídolo, en el Dios de esa persona. Por eso Jesús dice en el Sermón del Monte en Mateo 6 que no es posible servir a Dios y a las riquezas a la misma vez. Y no es cuestión de cuánto dinero tienes en el banco, porque uno puede estar pelado y ser igual de idólatra a las riquezas. Es cuestión de preguntarse a cuál de los dos le estás dando prioridad en tu vida ahora mismo. ¿A Dios o a las riquezas? ¿Es tu corazón un suelo espinoso? ¿O es un suelo fértil? El verso 20 nos explica que las personas con este tipo de corazón son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Las personas que llegan y anticipan en su corazón escuchar la palabra de Dios. Los que viven en anticipación de ese momento. Las personas que traen un corazón necesitado, que no vienen por el predicador, sino porque saben que la palabra de Dios se va a compartir y saben que en la palabra de Dios está el poder. Llegan con un corazón humilde, llegan con un corazón lleno de expectativa. Estas personas se dan cuenta que necesitan la gracia de Dios, que aunque no es la primera vez que han escuchado la palabra, necesitan esa gracia tanto como el primer día que creyeron.
Por esa actitud de humildad, la palabra de Dios echa raíces y da fruto. La humildad causa que la palabra de Dios eche raíces y dé fruto. Aceptar esa palabra con humildad. Primero en las vidas de ellos mismos y también a través de ellos en las vidas de quienes los rodean. O sea que no solo te beneficia a ti, beneficia a la gente alrededor tuyo. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué corazón estás trayendo para recibir la palabra de Dios? ¿Estás oyendo con receptividad? ¿O estás como yo estaba aquella mañana, tomando nota? ¿Te distrae demasiado mi acento puertorriqueño? ¿Te distrae demasiado lo feo que soy? ¿Te distrae demasiado el tatuaje? No es ni el único ni el último. Pero eso es otro tema. Esta pregunta es buena. ¿Preparas tu corazón para el día del Señor? Muchas veces nosotros tratamos el domingo por la mañana e improvisamos la llegada a la iglesia. Y no sabemos que la preparación para el día del Señor comienza el sábado por la noche. Y hay gracia para todos, pero si por ser irresponsable te acostaste a las 4 de la mañana, puede que tu corazón no esté lleno de gozo ahora mismo. Es probable. Buscas profundizar en la palabra a través de los recursos que ofrecemos. Te inmiscuyes en los grupos de estudio y aplicación. Eres parte de esta iglesia y quieres discutir lo que Dios está haciendo en tu vida. Has abierto tu vida a alguien de confianza en esta iglesia para que seas conocido y para que seas discipulado en la palabra. Nosotros no podemos funcionar sin que alguien nos dirija a través de la palabra. Nosotros no podemos confiar en nuestros propios corazones. Sigue tu corazón, lo vas a seguir hasta el mismito infierno. Necesitamos otra gente que nos apunte a Jesús, que nos apunte a la palabra. Yo necesito esa gente en mi vida y yo estoy disponible para ser esa persona en tu vida. Yo tengo espacio en mi agenda para que nos tomemos un café cubano o un café colombiano y hagamos precisamente eso. Si ese es tu deseo, no salgas de aquí sin quedar en una fecha conmigo. Eso sería un privilegio para mí. Eso es parte de mi trabajo. Porque como vemos en los versos 21 al 25, la palabra que recibimos no se debe quedar solamente dentro de nosotros, sino que también la palabra debe ser compartida. Voy a ser más breve con este punto. Leyendo en el verso 21. También Jesús les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. De esa misma manera, pues no hace sentido que Dios cambie nuestras vidas a través de su palabra y que nosotros nos quedemos mirando el mundo alrededor de nosotros de camino a una eternidad separados del amor de Dios y que no ofrezcamos el mismo rescate que hemos recibido. No hace sentido. Si has mantenido esta esperanza oculta, el verso 22 te recuerda que nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Callar la palabra es desperdiciar la palabra. Callar la palabra es desperdiciar la palabra. Cuando oyes esto, ¿cómo reacciona tu corazón? Si esto te está inquietando, Jesús dice en el verso 23, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Recibe esto. Deja que te moleste. Deja que te jamaquee. Internalízalo. No lo reprima. No lo bloquee. Si tienes oídos para oír, oye.
Porque los versos 24 y 25 nos muestran que si somos fieles, se nos va a dar un campo de trabajo más amplio. Pero si insistimos en endurecer nuestros corazones, cuando nosotros callamos, nosotros podemos terminar perdiendo el privilegio de compartir esa palabra. Por eso, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, nosotros oímos esa palabra con la intención de compartirla, con la intención de proclamarla. Nosotros pensamos en esas personas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ay, Señor, esto está bueno, tengo que hablar esto con fulano, con fulana, para bien de él, para bien de ella. Nosotros podemos compartir el mensaje de salvación en toda confianza. ¿Saben por qué? Porque la palabra es respaldada por Dios. La palabra es completamente respaldada por Dios. Y yo quiero que sepan que si ustedes han visto el tipo de iglesia que nosotros somos, el estilo de nosotros, no todas las iglesias son iguales, hay iglesias más tradicionales. Nuestro estilo pues es comparativamente más contemporáneo quizás. Y si usted ha notado eso, si usted ha notado que mi estilo es un poquitito más informal, yo quiero que usted sepa que eso es un reflejo de mi personalidad y de mis preferencias personales. Y yo no estoy haciendo esto para tratar de atraer gente. Mucha gente ve eso y asumen los motivos de mi corazón. Se pone los jeans y toca como toca porque quiere. Aquí no hay 40 personas. Este es el estilo mío y pues yo estoy siendo fiel a la persona que soy. Pero yo no hago esto para atraer gente. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios no necesita ningún tipo de ayuda para cambiar los corazones. Yo no tengo que ayudar la palabra del Señor. Nuestro estilo de adoración y nuestro código de vestimenta casual tiene 0% de efecto en los corazones. Y causa 0 conversiones en medio nuestro. El crecimiento de la semilla de la palabra en las personas solo pertenece a uno. Y ese uno tiene U mayúscula y ese uno no soy yo. De hecho, los resultados son bastante independientes de mis esfuerzos. Dice el verso 26. El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Es por eso que yo no tengo que manipular números ni inventarme conversiones del aire. Llenar este sitio con personas que no están interesadas en la palabra. Yo puedo decir los mismos disparates que dicen allá afuera y tener este sitio lleno en un mes. Pero cuando nosotros dejamos esto en manos de Dios, Él se encarga de cambiar a las personas de verdad. Yo no tengo que estar tratando de manipular a nadie, yo no tengo que estar tratando de cambiar a nadie, de controlar las vidas de nadie. Él verdaderamente cambia los corazones de las personas y los cambia de dentro para afuera. A veces hay que tener conversaciones serias y cruciales porque nuestros corazones son pecaminosos y nos vamos a la deriva. Pero no es necesario tratar de controlar la vida de nadie. No es necesario que yo salga a la calle a seguirle a usted para ver cómo usted está vestido. Historias de la vida real. Porque en último análisis, el cambio verdadero no viene a través de mi manipulación. Sembremos la palabra y dejemos que Dios se encargue de que la semilla germine. Así que le pregunto, ¿dónde está nuestra confianza cuando recibimos la palabra? ¿Dónde está nuestra confianza cuando compartimos la palabra?
¿Está en nuestras habilidades? ¿Está en nuestra disciplina? ¿O está en el Dios que da en el crecimiento? Una vez más, sembremos la palabra y dejemos que Dios se encargue de que la semilla germine. Porque la palabra de Dios tiene poder y no tiene límite de hasta dónde puede llegar. La palabra tiene más alcance de lo que nosotros pensamos. Puede alcanzar el mundo entero. Leemos en los versos 30 al 32. También Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra. Sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Hay muchas interpretaciones diferentes en cuanto a lo que significa que las aves del cielo anidan bajo su sombra. Hay gente que interpreta eso como que todas las naciones se pueden beneficiar de esa palabra. Y a mí me gusta esa interpretación. Y yo creo que todos nosotros necesitamos oír esto ahora mismo y que el Señor aumente nuestra fe, porque cuando nosotros vemos las noticias, vemos el estado de este mundo, y lo que nos parece es que este mundo se aparta más y más de Dios. Nos parece que las decisiones que toman los gobiernos son cada vez más y más apartadas de la voluntad de Dios. Y uno se pregunta qué es lo que tiene esta gente en la mente. Uno se pregunta cómo se puede redimir esta situación. Dios nos llama a proclamar su palabra. Ya. Confiados en que de la misma manera que de 12 seguidores salió una iglesia que se esparció por todo el mundo, de esa misma manera, por más que nuestra sociedad se trate de rebelar en contra de su creador, Dios tiene su pueblo. Dios tiene su pueblo. Dios tiene su pueblo listo para reaccionar a su palabra en el momento indicado. En su libro El Evangelismo y la Soberanía de Dios, quien fuera en vida el teólogo anglicano J.I. Packer, que hace poco falleció, escribe, la soberanía de Dios en su gracia le dio a Pablo la esperanza del éxito, mientras él le predicaba a oídos sordos, mostraba a Cristo a ojos ciegos y buscaba mover corazones de piedra. Él estaba confiado en que donde Cristo envía el Evangelio, ahí Cristo tiene su pueblo, presentemente atados a las cadenas del pecado, pero en espera de ser liberados en el momento determinado a través de una renovación poderosa de sus corazones, cuando la luz del Evangelio brille en su oscuridad y el Salvador los atraiga a sí mismo. Amén. ¿Qué clase de mente? Cuando recibimos la palabra de Dios, ¿confiamos en el poder de esa palabra? Porque cuando yo miro en mi corazón, pues yo me doy cuenta del poder que tiene el pecado remanente. La palabra es poderosa. Cuando usted proclama la palabra, usted confía en que esa palabra es suficiente para salvar. Dios nos dice a través del profeta Isaías 55, 10 al 13, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos.
Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar del espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Margarita, en lugar del espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Amada iglesia, recibe la palabra. Hasta que Cristo venga, nunca vamos a estar en la posición de no necesitar instrucción o corrección. Amada iglesia, proclama la palabra, porque nosotros tenemos esa responsabilidad y ese privilegio. Amada iglesia, confía en la palabra, porque Dios promete que va a cumplir el propósito para el cual la envió. Recibe, proclama, confía. Vamos a confiar porque la fidelidad de Dios a su palabra fue comprada a precio de sangre. En este momento vamos a responder esa palabra recordando ese precio que fue pagado para su efectividad a través de participar en la mesa del Señor. Quiero invitar al equipo de adoración a que tome su lugar.